Hola, que Dios te bendiga en este Viernes Santo, ¿sí? Atípico para la humanidad, atípico por lo que está pasando, y esto va a ser recordado y va a formar parte de la historia, ¿no? El día que toda la humanidad estuvo padeciendo este virus, ¿no? Y cómo cada uno de nosotros nos debemos cuidar y cuidar a quien tengo al lado, ¿no? A mi prójimo, ¿sí? Y en este tiempo, cada uno en sus casas, en su hogar, y compartiendo este medio. Si vos estás viendo este video, es porque la Iglesia Evangélica Bautista de las Delicias tomó este método de comunicación, ¿no? En este tiempo donde no nos podemos congregar en un lugar, estar todos juntos, ¿sí? Eh, Utilizamos este método para estar todos juntos, pero por estas plataformas, ¿no? Esta forma de comunicación. En la propuesta de la Iglesia estar compartiendo las 7 frases de Jesús que dijo Jesús desde la cruz, ¿no? Y hoy nos toca hablar de la frase que tenía para su madre, para María. Te invito en este tiempo, en este momento, a orar. Para encomendar todo lo que digamos, hagamos y pensemos a nuestro Señor. Y después seguimos con el desarrollo del tema de hoy. ¿Sí? ¿Te parece? Oramos. Amado Padre, gracias por todo lo que tenés para nosotros. Gracias por este tiempo. Gracias porque aún no estando juntos, estamos juntos, Señor. Gracias porque vos lo haces posible. ¿Sí? Gracias por el Espíritu Santo que nos diste. Gracias porque estamos en comunión los unos con los otros. Gracias porque en este tiempo cada uno en su hogar, en su primer iglesia, está compartiendo la palabra. Bendito eres, Padre, por todo lo que tienes para nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias. Dejamos todo en tus manos, Señor. Que te agrade todo lo que digamos y pensemos, Señor. Bendito eres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Hoy la propuesta es estudiar el libro, el Evangelio según San Juan, el capítulo 19, desde el versículo 25, ¿sí? Vamos a ver la tercera frase que Jesús dice desde la cruz. Recordad que la primera era la intercesión por sus verdugos, ¿no? Le decía al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda oración es la que le dice al ladrón, ¿sí? Que estaba a su costado, ¿sí? Recordad que Jesús, la centralidad de la cruz, Jesús en el medio y 2 ladrones, uno de la derecha y uno a la izquierda, ¿sí? Y uno reconoce que había vivido equivocadamente y que estaba pagando, y que justamente estaba pagando por lo que había hecho, ¿no? Y Jesús le dice, ¿sí? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le daba esa seguridad al ladrón que necesitaba, ¿no? Ya no tenía más tiempo de vida, le quedaba pocas horas, ¿sí? De vida, y Jesús le asegura que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la tercera frase que Jesús dice es hacia su madre, hacia su discípulo amado. Y te invito a que la busquemos en la palabra de Dios, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, versículo 25, ¿sí? En adelante. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Bien, recordad que todo lo de la cruz estaba pasando en el lugar llamado Gólgota, ¿no? Que en hebreo es Gólgota, ¿sí? El lugar llamado de la calavera. Todo esto comienza a las 9 de la mañana, en la hora tercera, eh,
a la hora novena, a las 12 de mediodía, va a haber una oscuridad que envuelve todo, ¿sí? Pero algunos autores creen que las tres primeras frases fueron dichas entre las 9 y las 10, ¿sí? Luego hay un silencio hasta las 12. Son opiniones, ¿no? Pero sí que estamos seguros, porque dice la palabra de Dios, que de las tres frases que dice Jesús desde la cruz. Eh, y yo me anoté sentimientos, ¿no? Que uno, y me tomé el atrevimiento, ¿no? De decir, bueno, Jesús estaba allí clavado en sus manos, ¿no? Sus verdugos lo habían maltratado toda la noche. Y desde antes, dice la palabra de Dios, que él estaba en agonía, orando y ya estaba en agonía, ¿no? ¿Cómo había llegado a ese momento, ¿no? De crucifixión? Y me anoté pasión, agonía, dolor, abandono. ¿Sí? Todo eso estaba experimentando él en la cruz, ¿no? Y en algún momento debe haber abierto los ojos, ¿no? Y cuando abre los ojos, ¿sí? Observan a este grupo de mujeres reunidas allí junto con su discípulo amado. Eh, Tiene a su discípulo amado. Entonces vamos a buscar en la palabra de Dios. Juan 13:23 nos dice, estaba recostado al lado de Jesús, ¿no? El discípulo, este discípulo amado era el que estaba recostado al lado de Jesús, Juan 13:23. Y es el que le hace seña a Pedro para que le pregunte a Jesús, ¿no? ¿Quién era el que le iba a entregar? Ese, el que llega más rápido a la tumba, es el que desde la barca ve al que estaba en la costa y lo reconoce. Ese es Jesús cuando ellos fueron a pescar y una vez ya resucitado Jesús, ¿no? Y no pescaron nada. Después de allí viene Pedro, Pedro, me amas, ¿no? Y después cuando Pedro va cambiando con el Jesús resucitado, ¿no? Y el discípulo amado les sigue. Y Jesús le dice, y si yo quiero que Él quede hasta que yo venga aquí a ti, sígueme tú, ¿no? Y, y este discípulo amado es el que va a escribir, ¿sí? Vamos al Evangelio según San Juan, ¿sí? Capítulo 21, versículo 24. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Este discípulo que escribe y que es el discípulo amado por Jesús es nada más y nada menos que Juan, ¿sí? El apóstol Juan, que nos va a llegar sus escritos, sus epístolas y el Apocalipsis nos va a llegar a nosotros en la palabra de Dios. Este discípulo amado no lo había dejado como los otros, él estaba al pie de la cruz, ¿sí? Estaba con las mujeres allí reunidos y viendo lo que estaba aconteciendo. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, y ahí va referida la tercera frase desde la cruz. La primera, ¿sí? No pensó en él, Jesús, ¿no? Eh, Pensó en sus verdugos. La segunda, no pensó en él, pensó en el ladrón, en el malhechor que lo reconocía como rey, ¿no? Y la tercera frase es referida a su madre, a María. Y esta María es la que va a ser saludada, ¿no? Yo me imagino a la mamá, ¿no? A María mirando todo lo que estaba pasando, ¿no? Y viéndolo allí a Jesús crucificado, ¿no? Y padeciendo y esperando la muerte, porque de allí no había vuelta atrás, ¿no? Era la muerte sí o sí. Y cuántos recuerdos se les deben haber venido, ¿no? Y yo me anoté algunos, mira, ¿cómo la saluda el ángel Gabriel? Mujer que has hallado gracia delante de Dios, ¿sí? Salve muy favorecida, Lucas 1:28. Eh,
que has hallado gracia delante de Dios. Lucas 1:30. Bendita tú entre las mujeres, ¿sí? Y, y qué bueno que un ángel de parte de Dios, ¿no? Te salude, ¿no? Y que te diga, ¿no? Bendita tú entre todas las mujeres, salve muy favorecida, que has hallado gracia delante de Dios, ¿no? Y qué bueno también es retener, ¿no? Lo que nos dice los hombres de Dios, ¿no? Eh, Porque Simeón, un tiempo después, le va a decir, ¿no? Si me querés acompañar, el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, el versículo 34 y 35, Simeón eh, le va a ofrecer una profecía para ella, ¿no? Dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos 34 y 35. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: "He aquí este, Jesús, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y ahora esto es para vos, María. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones". Eh, si ella guardó en su corazón las cosas que estaba pasando, seguramente se debe haber acordado lo que le dijo Simeón. Y una espada traspasará tu misma alma. Y seguramente en ese momento ella estaba experimentando ese dolor, viendo a su hijo crucificado, ¿no? Y siendo tratado como alguien culpable de qué, no sé, porque lo habían visto que era inocente cuando fue juzgado, pero igualmente fue crucificado y estaba escrito que debía ser así, ¿no? Pero aquí, ¿quién le sacaba ese dolor a María, ¿no? Ese sentir que su alma iba a ser traspasada, ¿no? Por una espada, y ese mismo dolor estaba ella sintiendo. Eh, y vemos aquí a Jesús que ve este grupo, ¿no? Lo ve a su discípulo amado, ve las mujeres, ve a su madre. Y yo ya te digo, ¿no? Agonía, dolor, abandono, ¿sí? Por ahí te nubla. Si vos pasaste por alguna de estas, ¿sí? De estas etapas en tu vida, ¿no? Si sentiste agonía, si sentiste dolor, si sentiste abandono, ¿no? Pero él estando en en ese estado, ¿no? De sentimientos, ¿no? De agonía, de dolor, de abandono, no pensó en él. Otra vez pensó en vos, ¿sí? Y ahora estaba pensando en su madre, ¿sí? Eh, y comienza con ese mujer, ¿sí? Ese mujer que seguramente le hizo abrir los ojos, ¿sí? A María: mujer, he ahí tu hijo, ¿sí? Y seguramente cuando escuchó mujer se debe haber acordado de las bodas de Caná. Y cuando esos novios se quedaron sin vino, ¿no? Y, y seguramente, vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 2, ¿sí? Eh, Ella intercedió por los novios. Jesús, no tienen vino, ¿sí? Y Jesús le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora, ¿sí? Y esa mujer tal vez le haya retumbado en los oídos, ¿no? Porque ahora no le va a decir: ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora no ha llegado aún. Le va a decir: mujer, he ahí tu hijo. Vos sabés que Jesús allí está haciendo un testamento, ¿sí? Le está dejando al cuidado, ¿sí? A su discípulo amado, le está dejando al cuidado a su madre, ¿sí? Está, según la ley de familia, alguien que estaba en esa condición, como la de Jesús, podía hacer un testamento, ¿no? Y Jesús la pone bajo el cuidado o la protección de Juan, y pone a Juan bajo el cuidado y protección
de María, es decir, le deja a su madre, ¿no? Y fíjate lo que dice la palabra, y después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella misma hora el discípulo la recibió en su casa, ¿sí? Él vivía en Jerusalén, ¿sí? Y rápidamente después vamos a ver en Hechos de los Apóstoles que se reunían a orar, ¿no? Los discípulos, los apóstoles y María y los hermanos de Jesús. Yo no sé, porque no nos dice qué expresión debe haber dicho o qué dijo María, ¿no? Y, pero realmente debe haber sentido algo impresionante, ¿no? Porque Jesús no le dice nada de lo que estaba sufriendo, de lo que estaba viviendo, del abandono que estaba por sentir, ¿no? De la agonía, de la pasión que estaba experimentando. Se preocupó por ella, como se preocupa por vos, ¿no? Y en este tiempo podemos sacar algunas conclusiones de lo que nos quiere decir esto que estamos estudiando. Jesucristo en ningún momento pensó en él. Hasta ahí, ¿Eh? Siempre pensó en vos. Pensó en sus verdugos, pensó en los ladrones, pensó en su madre y en su discípulo, ¿sí? Y también podemos concluir, ¿no? ¿Cuál importante es la familia de la fe? Eh, Vos fíjate que Jesús elige a su discípulo amado y la deja a cargo a su madre, ¿no? Un bien preciado que él tenía. Muchas veces la trató, ¿no? Mujer, le dice, ¿no? Mujer, ¿qué tienes conmigo, mujer, ¿no? Eh, y muchas veces fue incomprendido, ¿no? Por cuando él va en la caravana y se queda en el templo, se queda enseñando, ¿no? Y ella en algún momento no lo debe haber entendido, pero qué importante que es la familia de la fe y vivir en la familia lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Y otra de las cosas que me permito concluir es Cristo no era un hijo muriendo en la cruz frente a su madre, ¿vos sabés? Era el Salvador del mundo muriendo por ella y por el resto del mundo. Porque Él no vino para condenar al mundo, sino para salvarlo. Y el método, la forma era esa, ¿no? Poner su vida hasta la muerte y muerte de cruz, ¿sí? Y él lo estaba llevando a cabo y todo lo que vino a hacer, ¿sí? Lo tiene que ejecutar, ¿no? Hasta vamos a escuchar después de boca de él, consumado es, ¿sí? Una de las frases que él va a decir, ¿no? Y que todo lo que me diste para hacer, Padre, lo hice. Y allí se cierra, ¿no? Consumado es, no me quedó nada por hacer. Y lo que estoy haciendo hasta ahora es preocuparme por vos, ¿sí? Por aquellos que me hicieron daño, que me trataron mal, aquellos que fueron mis verdugos, ¿sí? A aquellos que han vivido mal, ¿sí? Y erróneamente, pecando, ¿sí? Como el ladrón que estaba a su derecha y el otro a su izquierda. Y ahora me preocupo por vos, mamá, ¿sí? Para que vos no quedes desamparada y sola y que quedes en una familia cuidada, ¿sí? Y se la deja en el legado a Juan, a su discípulo amado. Y Juan accede y se la lleva a su casa a Jerusalén. Bien, y me permito también en este tiempo, ¿no? Entender el sacrificio de Jesús allí en la cruz. Para lo cual te pido que busquen, y si no tenés Biblia, bueno, busca a alguien, ¿sí? Que tenga una, ¿sí? De algún contacto que te ha dado para ver esto, y busca en la epístola a los Romanos, el capítulo 10, ¿sí? Versículo 9 y 10.
Dice la palabra de Dios en la epístola a los Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Sí? Y acá hay algo fundamental que nosotros en las Pascuas, ¿no? Y nosotros los cristianos todos los días, ¿no? Siempre vas a escuchar buenas nuevas, ¿sí? Evangelio, algo bueno para escuchar, para atesorar y para poner en práctica, ¿sí? En este tiempo vos ponés TN, Canal 26, Crónica, no vas a ver una noticia buena, por ahí una, ¿no? Pero si vos haces un porcentaje del 100%, a lo mejor un 10% son buenas noticias. Y en este tiempo, ¿no? De pandemia, todo el día es coronavirus. Bueno, nosotros los cristianos tenemos una buena noticia, que Jesucristo es el Rey y que Él se entregó para morir en la cruz. Pero no solo quedó ahí, sino que al tercer día resucitó y hoy vive y reina. Y si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, ¿sí?, en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si vos crees todo esto, ¿sí?, sos salvo, ¿sí? Pero si es la primera vez que escuchás y es la primera vez que entendés, ¿no?, que para qué es todo este plan, ¿no? Es para creer que Jesucristo es el Señor, ¿sí? Y si lo confesás, ¿sí? Y si lo decís y creés que Dios le levantó de los muertos, vas a ser salvo. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 3, que el que no naciere de nuevo, no entrará al reino de los cielos, ¿no? Dice la palabra, te lo leo textual, ¿sí? Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 3. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y para nacer de nuevo hay que aceptar a Jesucristo como Señor y creer que Dios le levantó de los muertos. ¿Sí? Y si me permitís, te voy a leer lo que dice la epístola a los Romanos, capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Nosotros, los cristianos, decimos que, y con respecto a la palabra, ¿no?, que hay un requisito que cumplir, nacer de nuevo. Y porque dice la palabra de Dios, ¿no?, que no naciere de nuevo, no verá el reino de Dios. ¿Y cómo se hace eso de nacer de nuevo? Es confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Porque lo dice acá la palabra. Y si crees que Dios le levantó de los muertos, debes confesarlo. Y para ello nosotros debemos entender que debemos arrepentirnos de la vida que llevamos y pedirle a Dios que Jesús entre a nuestra vida, a vivir en mi vida. ¿Y cómo se hace eso? Por medio de una oración. ¿Sí? Y si nunca hiciste esta oración, te pido que me acompañes, ¿sí?, con esta breve y sencilla oración, reconociendo lo que soy, ¿sí?, y pidiéndole a Dios, ¿sí?, por su Hijo, para que entre en tu vida, y entre a vivir en tu corazón. La oración, acompáñame, si nunca hiciste esta oración. Padre, me reconozco como pecador, por lo cual te pido perdón por mis pecados, ¿sí? Y acepto a Jesucristo como Señor y suficiente Salvador. Eh, Sé que vos lo levantaste de los muertos y gracias por enviar a Jesús en favor mío, a morir por mí. Gracias porque me vino a rescatar y gracias porque tengo vida y vida en abundancia. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y si hiciste esta oración por primera vez, ¿sí? Ponete en contacto con aquel que te mandó este video
y decirle que aceptaste a Jesucristo como Señor suficiente Salvador, que te arrepentiste de tu vida, ¿sí? Que te reconociste como lo que sos y que ahora cuando decís Padre nuestro que estás en los cielos, estás seguro que sos hijo de Dios, porque aceptaste a Jesucristo como Señor y suficiente Salvador. Hay gozo en los cielos cada vez que un pecador se arrepiente, ¿no? Y aquí también en la tierra hay gozo. Gracias por este tiempo, sí, gracias por acompañarnos. Que Dios te bendiga ricamente. Mañana nos vamos a volver a encontrar con otra de las frases que dijo Jesús desde la cruz. Que Dios te bendiga ricamente. Muchas gracias.